El bullicio de la Ciudad de México, un torbellino de bocinas y voces, se detuvo por un instante en el exclusivo barrio de Polanco. Justo en la entrada acristalada de una boutique de bicicletas de lujo, un niño de unos 12 años, con la ropa ajada y el cabello revuelto, se plantó frente a un hombre elegantemente vestido que salía con una sonrisa complacida, llevando un casco aerodinámico en la mano. La voz del pequeño, aunque apenas un susurro en medio del tráfico, cargaba el peso de una súplica desesperada que perforó el aire. «Compre mi bicicleta, señor. Mi mamá no ha comido en 3 días». Este era Mateo. Sus ojos, a pesar de la suciedad en su rostro y el desgaste de sus ropas, brillaban con una intensidad y una determinación inquebrantables. No era un brillo de insolencia, sino de una profunda necesidad, de una responsabilidad que ningún niño de su edad debería cargar. Mateo vivía en uno de los barrios más humildes de la periferia, donde cada día era una batalla por la supervivencia. Su hogar, una pequeña choza de lámina y cartón, era el refugio de su madre, enferma y frágil, y él, su único sustento. Desde que su padre falleció hace 2 años, un accidente laboral que nadie investigó, Mateo se había convertido en el hombre de la casa, su pequeño cuerpo asumiendo un rol gigantesco. Su herramienta principal, su compañera inseparable, era una bicicleta vieja, atada con alambres, pero que le permitía recorrer kilómetros vendiendo dulces y periódicos. Con cada moneda ganada, Mateo fantaseaba con el día en que su madre comería sin preocuparse, en que sus medicinas no serían un lujo inalcanzable. Pero la vida, implacable, le había asestado otro golpe. Esa misma mañana, la bicicleta, su sustento, había desaparecido de donde la dejó atada con poca seguridad, o quizás simplemente había cedido al peso de los años, desintegrándose en chatarra. El recuerdo de esa máquina rota o robada le estrujaba el alma. Sin ella, no podía trabajar, y sin trabajo no había comida para su madre. La desesperación lo había empujado a una búsqueda sin rumbo fijo, al corazón de la opulencia, con la vaga esperanza de encontrar ayuda, de vender una promesa, de intercambiar su esfuerzo por una nueva oportunidad. El hombre que se detuvo ante la súplica de Mateo era don Ricardo, un magnate inmobiliario, un hombre de 50 y tantos años, cuyo rostro, aunque marcado por el éxito, revelaba una dureza casi pétrea. Su reputación en el mundo de los negocios era la de un tiburón astuto, implacable, guiado por la estricta lógica de los números y un pragmatismo frío. Habitaba una mansión imponente en este mismo barrio, un mundo aparte del de Mateo. En ese momento, don Ricardo salía de la tienda con la satisfacción de haber comprado una moderna bicicleta de montaña para su nieto, un capricho más en la larga lista de lujos de su familia. Los pedidos de los mendigos en las calles eran una molestia familiar, una disrupción en su día a día. Mateo, con su pequeña figura temblorosa, se acercó al imponente don Ricardo. No tenía una bicicleta que vender, solo la idea de su necesidad y la certeza de su trabajo. Fue un acto de pura desesperación. La frase salió de su boca, cargada de una verdad cruda y dolorosa. «Compre mi bicicleta, señor. Mi mamá no ha comido en 3 días». La voz, apenas un hilo, se clavó en don Ricardo. Inicialmente, el millonario sintió la habitual irritación ante lo que percibía como otro intento de manipulación. Su primer impulso fue descartar al niño con un gesto o una moneda, pero algo en los ojos profundos y sinceros de Mateo, en la intensidad de su mirada, lo detuvo. Esas palabras, ese «mi mamá no ha comido en 3 días», no sonaban a un discurso aprendido, sonaban a la pura y desgarradora realidad.
Una punzada de algo, tal vez incomodidad, tal vez una sombra de un recuerdo lejano. Atravesó la usual frialdad de don Ricardo. Era probable que fuera un engaño, pensó, un ardid común. Pero la insistencia silenciosa en los ojos de Mateo le impedía simplemente ignorarlo. Para no perderse el desenlace de esta conmovedora historia y para apoyar más contenido similar, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. La historia de Mateo apenas comienza. Don Ricardo, intrigado por la franqueza inusual y la intensidad de la mirada de Mateo, pero fundamentalmente escéptico ante cualquier historia de penuria, decidió ponerlo a prueba. Aceptó la extraña propuesta del niño con una mueca apenas perceptible. «Está bien, muchacho», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desconfianza. «Te compraré esa bicicleta tuya, la que no tienes, por 100 pesos, pero con una condición. Tienes que demostrarme que esa necesidad es real, que no eres un embaucador más, y lo harás trabajando para mí, a mi manera». Mateo, con sus ojos brillando de una mezcla de alivio y desesperación, asintió vigorosamente. 100 pesos eran una fortuna en ese momento. «Sí, señor, sí, le juro que no le defraudaré. Con 100 pesos puedo comprar una bicicleta sencilla de segunda mano, o al menos comida para mi mamá, y luego trabajaré para usted hasta pagarle. Puedo limpiar, cargar cosas, lo que sea. Mi bicicleta se rompió, señor. La usaba para vender dulces y periódicos. Si tuviera otra, podría seguir trabajando y devolverle su dinero». En sus palabras no había rastro de engaño, solo la cruda ingenuidad de quien se aferra a la última esperanza. La desesperación era un manto que lo cubría, pero a través de él se vislumbraba una voluntad inquebrantable. Don Ricardo, aún sin conmoverse del todo, decidió ir un paso más allá en su prueba. Quería ver si el niño se desanimaba con tareas insignificantes. «Bien, entonces, mañana a primera hora ven a mi oficina. Habrá un coche que necesita un buen lavado, y luego algunos recados. Veremos si tienes la disciplina de cumplir». El empresario, desde su posición de privilegio, esperaba que la humillación o el aburrimiento hicieran que Mateo desistiera, confirmando su prejuicio. Pero Mateo, ajeno a las maquinaciones internas de don Ricardo, se presentó al día siguiente con una puntualidad asombrosa. Con ropa que, aunque raída, estaba impecablemente limpia, el niño abordó cada tarea con una seriedad que desarmaba. Lavó el coche de don Ricardo como si fuera su propio tesoro, lustrando cada rincón con una dedicación que sorprendió a los empleados de la mansión. Luego, cumplió los recados con una eficiencia digna de un adulto experimentado, siempre regresando con el cambio exacto y un «gracias» sincero. Cada fibra de su ser gritaba gratitud. Cada movimiento era un testimonio de su objetivo. La comida para su madre, la bicicleta para su sustento. La vergüenza de las tareas humildes era insignificante comparada con la urgencia que lo impulsaba. La inquebrantable resiliencia de Mateo comenzó a erosionar la coraza de desconfianza de don Ricardo. Ya no parecía un simple niño pidiendo limosna, sino una fuerza de la naturaleza impulsada por el amor filial. Una curiosidad genuina se apoderó de don Ricardo. No podía creer que tanta tenacidad pudiera ser parte de una farsa elaborada. Necesitaba saber la verdad. Un día, discretamente, llamó a uno de sus empleados más confiables, un hombre discreto y con experiencia en investigaciones informales. Le pidió que se dirigiera al barrio de donde Mateo decía venir y que averiguara la situación real del niño y su madre. La orden fue clara, sin levantar sospechas, con absoluta discreción. El informe del empleado no tardó en llegar.
y el contenido golpeó a don Ricardo con la fuerza de una revelación. El empleado confirmó cada detalle con una precisión desgarradora. La madre de Mateo, realmente enferma, viuda desde hacía años, dependía por completo de los escasos ingresos del niño. La bicicleta, efectivamente, había sido su única herramienta de trabajo, su pequeño motor económico. El reporte describía la miseria con una objetividad que la hacía aún más cruel, y la dignidad con la que Mateo y su madre enfrentaban su destino aún más conmovedora. Don Ricardo, al leer el informe, sintió una punzada profunda en el pecho. La historia de Mateo no era un engaño, era una cruda realidad pintada con el pincel de la miseria y la resiliencia. La verdad, fría y dura, lo hizo ver más allá de las apariencias. En ese momento, la mente de don Ricardo retrocedió décadas. Imágenes difusas de su propia infancia comenzaron a aflorar. Un niño ambicioso y pobre en un México no tan diferente, luchando por salir adelante, con una familia que dependía de él. Recordó la humillación, el hambre, la desesperación. Recordó cómo, en sus propios inicios, una mano anónima le había tendido una pequeña oportunidad, un empujón que lo había sacado del abismo, una oportunidad que él, ahora en la cima de su éxito, había olvidado casi por completo, cubriéndola con capas de pragmatismo y dureza empresarial. La persistencia de Mateo no solo había demostrado su honestidad, sino que había rasgado el velo de la memoria de don Ricardo, obligándolo a confrontar sus propios recuerdos, sus propias luchas, sus propias culpas silenciosas. Don Ricardo, ahora con la verdad de la situación de Mateo confirmada por su propio empleado, sintió una profunda empatía que le sorprendió. La historia de la madre enferma y la bicicleta perdida resonó en el empresario de una manera inesperada, desdibujando su escepticismo inicial que tan bien conocía. Esa frialdad calculada, forjada a lo largo de décadas de negocios, comenzó a agrietarse, revelando una vulnerabilidad que creía extinta. Se dio cuenta de que su primera impresión, la de un posible engaño, estaba completamente equivocada. Mateo no era un oportunista, era un joven desesperado, luchando con una dignidad silenciosa que conmovía. Así, en lugar de simplemente extenderle un puñado de billetes, una acción que don Ricardo consideraría inútil a largo plazo, decidió ir más allá. Quería darle a Mateo una oportunidad genuina, algo que no solo aliviara su situación inmediata, sino que también le permitiera construir un futuro. Le encargó una tarea que iba más allá de limpiar coches o hacer recados. Necesitaba algo que desafiara la mente de Mateo, que pusiera a prueba su ingenio y dedicación. Le pidió a Mateo que investigara los precios de ciertos productos básicos en diferentes mercados del centro, un encargo aparentemente simple pero que requería diligencia, capacidad de observación y una pizca de astucia callejera. Mateo abordó la nueva tarea con una mezcla de ingenuidad infantil y una determinación férrea. Recorrió los mercados, negociando con vendedores, observando los detalles y tomando notas meticulosas en un pequeño cuaderno que don Ricardo le había proporcionado. Su creatividad para encontrar la información y su honestidad al reportarla impresionaron profundamente a don Ricardo y a sus empleados, quienes inicialmente habían mirado al niño con una mezcla de lástima y desinterés. Uno de los asistentes de don Ricardo comentó que Mateo tenía ojo para los negocios, un talento innato que rara vez se encontraba. Conmovido por el esfuerzo y los resultados impecables de Mateo, don Ricardo tomó una decisión que le llenó de una extraña satisfacción. No le compró una bicicleta lujosa que desentonara con la realidad de Mateo,
sino que optó por una bicicleta robusta y confiable, perfecta para transportar mercancía y recorrer las calles. La entrega de la bicicleta se convirtió en un momento de gran emotividad. Don Ricardo, con una seriedad inusual, le entregó el manillar al niño. Mateo, al ver la bicicleta nueva y brillante bajo el sol de la mañana, no pudo contener las lágrimas. Su pequeño cuerpo fue sacudido por sollozos ahogados, una mezcla de alivio, gratitud y una felicidad abrumadora. Las palabras no le salían, solo gestos de agradecimiento y una mirada que lo decía todo. Su madre podría comer, él podría trabajar. La esperanza había regresado. La bicicleta era más que un medio de transporte, era la llave a una nueva vida, una promesa de que las cosas empezarían a mejorar. La salud de la madre de Mateo, de hecho, había empeorado ligeramente en los últimos días, debido a la falta de nutrición adecuada y al estrés constante. La preocupación por su hijo la consumía. Ahora, con la nueva bicicleta, Mateo no solo podía conseguir alimentos de forma más eficiente, sino también las medicinas que tanto necesitaba su madre. Podría visitar la farmacia más lejana para buscar el mejor precio, o incluso llegar a clínicas más alejadas que ofrecieran mejores servicios. Era una red de posibilidades que se abría ante ellos. Don Ricardo, al observar la transformación en el rostro de Mateo y sentir la sinceridad de su gratitud, se sintió revitalizado. La interacción con el joven le recordó la importancia de la bondad, de la empatía y de la responsabilidad de dar oportunidades a quienes las merecen. No era solo un acto de caridad, sino un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Mateo, con su inocencia y su lucha, había reencendido una chispa en el alma de don Ricardo, una chispa que el implacable mundo de los negocios había intentado extinguir. Se estaba dando cuenta de que esta experiencia era mucho más que una transacción. Era el inicio de algo profundamente transformador para ambos. Mientras don Ricardo observaba a Mateo alejarse, la imagen del niño pedaleando con renovado vigor, una punzada familiar atravesó su pecho. No era la satisfacción de una buena obra, sino algo más profundo, un eco de un tiempo lejano. El murmullo del viento, el crujido de las hojas bajo sus zapatos, todo se desdibujó mientras un recuerdo, olvidado por décadas, surgía con vívida claridad desde el fondo de su memoria. Fue un destello de su propia niñez, un momento que había moldeado su destino, pero que la vorágine de la ambición y el éxito había enterrado bajo capas de responsabilidades y preocupaciones. Don Ricardo se vio a sí mismo, no como el acaudalado empresario de hoy, sino como un niño descalzo de apenas 10 años, con la ropa remendada y el estómago vacío, deambulando por las calles polvorientas de un barrio humilde. Su madre, también enferma, tosía con frecuencia en la modesta choza que llamaban hogar. Él, como Mateo, era el único sustento, vendiendo periódicos viejos y lustrando zapatos en una esquina polvorienta. La desesperación era un fardo constante sobre sus pequeños hombros, igual de pesado que ahora lo era para Mateo. Recordó los días en que el dinero no alcanzaba ni para comprar un trozo de pan, la mirada de agotamiento en los ojos de su madre y la impotencia que lo ahogaba. Un día, un comerciante de frutas, un hombre de rostro curtido y manos callosas, lo encontró llorando en un portal. Don Ricardo no había derramado sin querer una canasta de manzanas que le habían prestado para vender. El comerciante, en lugar de regañarlo, se acercó, puso una mano en su hombro y le preguntó qué pasaba. Con voz temblorosa, el pequeño Ricardo le contó su historia: el miedo de ir a casa sin el dinero de las manzanas,
la enfermedad de su madre. El hombre, sin decir palabra, le entregó unas monedas, suficientes para reponer las manzanas y comprar algo de comida. Luego, con una sonrisa amable, le ofreció un trabajo sencillo en su puesto, pelando frutas y acomodando la mercancía. No era una limosna, era una oportunidad, un acto de bondad de un extraño que, en ese momento crucial, le había ofrecido una mano amiga y un camino a seguir, en lugar de un mero consuelo. Ese pequeño gesto había encendido en él la chispa de la esperanza y la determinación que lo llevaría a construir su imperio. La conexión emocional era innegable. Las palabras de Mateo: «Compre mi bicicleta, señor. Mi mamá no ha comido en 3 días», habían resonado con una intensidad que ningún otro argumento hubiera logrado. El niño no pedía, suplicaba por una oportunidad, por la dignidad de trabajar, por el amor a su madre. Era un reflejo exacto de su propia historia, una versión más joven de sí mismo en una encrucijada similar. Don Ricardo se dio cuenta de que Mateo no era un oportunista, sino un espejo de su pasado, y que la vida le había presentado una asombrosa oportunidad de pagar la bondad que había recibido en su juventud, de cerrar un círculo. Este descubrimiento no era solo un recuerdo placentero, era una revelación profunda. Una vergüenza punzante lo invadió al recordar su escepticismo inicial, su frialdad, la forma en que había intentado poner a prueba a Mateo con tareas humillantes. Ese cinismo, producto de años de dureza empresarial y desconfianza, había casi cegado su corazón. La experiencia con Mateo se convirtió en un catalizador para un cambio personal significativo. No quería ser el hombre que negaba la mano a quien la necesitaba, sino el que ofrecía la oportunidad, el que creía en el potencial de los demás, tal como aquel comerciante de frutas había creído en él. Un nuevo propósito germinó en su interior. Ya no era suficiente simplemente dar una bicicleta o incluso ayudar a una familia. Se sentía impulsado a hacer más por Mateo, sí, pero también por otros niños en situaciones similares, no solo por caridad, sino por un deseo genuino de crear oportunidades, de ser ese rayo de esperanza que él mismo había encontrado en un momento oscuro de su vida. El hombre de negocios, implacable, estaba despertando a una nueva faceta de sí mismo, una donde la empatía y la compasión ocuparían un lugar central. La imagen de Mateo con su nueva bicicleta se grabó en su mente. La inocencia y la gratitud del niño se habían convertido en la fuerza impulsora de una transformación que apenas comenzaba. Don Ricardo, ahora impulsado por aquel recuerdo conmovedor y un propósito claro que trascendía el mero negocio, decidió ir más allá de la ayuda inmediata. Sintiendo una responsabilidad que iba más allá de la gratitud de Mateo, resolvió visitar a la madre del niño. No solo quería verificar el estado de la señora, sino ofrecer una ayuda de manera más integral, una que brindara estabilidad a largo plazo, y no solo paliara la urgencia del momento. Llegó al humilde hogar de Mateo en un barrio que contrastaba drásticamente con el opulento mundo al que estaba acostumbrado. La madre de Mateo, una mujer de aspecto envejecido por las dificultades, frágil pero con una dignidad inquebrantable en su mirada, se mostró inicialmente cautelosa. Su rostro denotaba sorpresa al ver a un hombre tan bien vestido en la puerta de su modesta casa. Don Ricardo, con una humildad que le era poco característica, le explicó su interés en ayudar, no por una lástima superficial, sino por el profundo respeto que había desarrollado por la incansable determinación de su hijo, Mateo. Le habló de cómo el niño había trabajado, de su honestidad y de la chispa de inteligencia que había visto en él.
La señora, escuchando las palabras de don Ricardo, sintió una mezcla de asombro y alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien de afuera mostraba un interés genuino y desinteresado por el bienestar de su familia. Don Ricardo, con la voz suave, le ofreció pagar el tratamiento médico completo para ella, asegurándole el acceso a los mejores especialistas y medicinas que su fortuna podía costear. También se comprometió a garantizarles un techo seguro, un lugar digno donde vivir y sanar sin la constante preocupación de ser desalojados. Y lo más importante para el futuro de Mateo, le aseguró una beca completa para que el niño pudiera estudiar, acceder a una educación de calidad sin la obligación de sacrificarla por el trabajo diario. Eso sí, Mateo podría seguir colaborando en pequeños trabajos si así lo deseaba, para mantener el sentido de responsabilidad y la disciplina que don Ricardo tanto valoraba. La madre y Mateo, al escuchar la generosa oferta que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas, quedaron abrumados. Las palabras se hicieron inútiles. Las lágrimas de alivio y gratitud brotaron de sus ojos, un torrente de emociones contenidas durante años de penurias. Era un momento de profunda emoción, una liberación de la ansiedad y el miedo que habían sido sus compañeros constantes. La vida, de repente, se abría ante ellos con promesas que nunca se atrevieron a soñar. Mateo, ahora con el vigor y la libertad que le daba su nueva bicicleta, y con la tranquilidad de saber que la salud de su madre estaba en buenas manos, pudo concentrarse en sus estudios. Su inteligencia natural, combinada con su disciplina forjada en la adversidad, lo hizo destacar rápidamente. Continuó realizando pequeños trabajos en las oficinas de don Ricardo, demostrando no solo su inteligencia, sino también una lealtad inquebrantable hacia su benefactor. Se integró sin problemas en la dinámica de la empresa, aprendiendo con avidez cada detalle. La historia de Mateo y don Ricardo se extendió rápidamente por el barrio, susurrada en los mercados y comentada con asombro en las calles. Se convirtió en una leyenda viva, un rayo de esperanza que iluminaba la oscuridad de la pobreza. Era un ejemplo tangible de que la bondad y las oportunidades podían surgir de los lugares menos esperados, que un acto de compasión podía transformar vidas enteras. Don Ricardo, por su parte, no solo proporcionaba ayuda financiera, se involucró personalmente, de una manera que sorprendió incluso a sus socios más cercanos. Inspirado por la resiliencia de Mateo, organizó un programa de becas y tutorías en su empresa, dirigido a jóvenes talentosos de bajos recursos. Su transformación fue evidente para todos. El empresario frío y calculador había redescubierto su humanidad, impulsado por la memoria de su propio pasado y la inocente súplica de un niño. Años después, la semilla plantada por don Ricardo en aquel encuentro fortuito había florecido en un árbol robusto y fructífero. Mateo, aquel niño flaco con mirada de determinación, se había convertido en un joven brillante y educado. Gracias a la beca proporcionada por don Ricardo, no solo había terminado sus estudios con honores, sino que también había cursado una carrera en administración de empresas. Leal y agradecido, había vuelto a la compañía de don Ricardo, ascendiendo rápidamente gracias a su innata inteligencia y su ética de trabajo inquebrantable. No era solo un empleado más. Mateo dirigía ahora uno de los departamentos más prometedores de la empresa, y sus ideas innovadoras la impulsaban hacia nuevos horizontes. Incluso había explorado la posibilidad de iniciar su propio negocio, siempre con el inestimable consejo y apoyo financiero de don Ricardo, quien veía en él no solo un protegido,
sino un verdadero sucesor, un hijo al que la vida le había regalado. La relación entre Mateo y don Ricardo había trascendido las barreras de patrón y empleado, transformándose en un vínculo casi familiar. Don Ricardo, que nunca tuvo hijos propios, encontraba en Mateo el legado que siempre había anhelado, una extensión de sus valores y de su visión para el futuro. Compartían almuerzos, discutían estrategias de negocio y ocasionalmente recordaban con una sonrisa el origen de su extraordinaria conexión. Una bicicleta y una súplica desesperada. La madre de Mateo, aquella mujer frágil cuya salud había sido el motor de la desesperación del niño, se había recuperado por completo. Con el tratamiento médico adecuado y una vida libre de la angustia de la pobreza, había recuperado su vitalidad. Vivía una vida cómoda, rodeada del amor de su hijo, y su corazón rebosaba de un orgullo inmenso al verlo convertido en el hombre ejemplar que era. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con una paz profunda y una gratitud eterna hacia don Ricardo. El propio don Ricardo, aunque los años habían dejado su huella en su rostro, se mantenía activo y con un espíritu renovado. Su reputación había crecido exponencialmente, no solo como un empresario sagaz y de éxito, sino como un filántropo y un hombre de gran corazón. Su historia con Mateo se había convertido en una leyenda en los círculos empresariales y en las comunidades desfavorecidas. Sus acciones, inspiradas por aquel pequeño niño y la promesa de una bicicleta, habían trascendido su propia empresa. El programa que don Ricardo había iniciado para apoyar a jóvenes talentosos de bajos recursos, siguiendo el modelo de Mateo, había ayudado a innumerables muchachos y muchachas a salir de la pobreza. Habían accedido a educación, oportunidades de empleo y un futuro que de otra manera les habría sido negado. El impacto social de su visión era palpable, creando un efecto dominó de progreso y esperanza en la sociedad. Cada historia de éxito era un testimonio vivo del poder transformador de una oportunidad. La historia de Mateo y don Ricardo resonaba como un eco poderoso, un recordatorio conmovedor del poder de una simple frase pronunciada desde el corazón, de la importancia incalculable de la empatía que trasciende las barreras sociales y de cómo un único acto de bondad puede resonar a través del tiempo, sanando viejas heridas y construyendo un futuro mucho más prometedor, no solo para los involucrados directamente, sino para toda una comunidad. La verdadera riqueza, sin duda, no se medía en la magnitud de los bienes materiales, sino en la capacidad de transformar vidas, en el legado de bondad que dejamos tras nosotros. Si esta historia te ha tocado el alma, te invitamos a que reflexiones sobre su mensaje. ¿Qué te pareció lo más impactante? ¿Crees que un acto de bondad puede cambiar realmente el destino de las personas? Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. Si quieres seguir descubriendo historias que inspiran y transforman, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas valiosas narrativas.